Este podcast pertenece a la red Podcast SN. Historia con sentido. Un podcast realizado y presentado por Juan Carlos González. Un saludo a cuantas personas se acercan a través de las redes sociales, de Facebook, de Twitter, de mi página web Historia con Sentido. Yo soy Juan Carlos González y un día más encantado de acercaros una parte de la historia. Hoy la obra propuesta, la pauta del podcast es La puntura y atribuciones de José Risueño. Continuamos con la obra de este insigne escultor y pintor. Extremadura nos está dando grandes satisfacciones con todos los descubrimientos que se están haciendo a partir del yacimiento de Turruñuelo y que afecta a la cultura tartésicos. Bueno, voy a hablaros un poco de esto y voy a hablaros en más capítulos, en más programas de todo lo que es el tema de tartesos, que me parece interesantísimo. La primera referencia que se ha querido ver de tartesos procede de su identificación con el nombre Tarsis, que aparece mencionado en la Biblia, pero muchos autores consideran que se refiere más bien a algún puerto del Mar Rojo o tal vez a un tipo de nave que viajaba hacia esa zona. Para las fuentes griegas era considerado un reino gobernado por un rey que vivió muchos años, que era rico en producciones agrícolas, ganaderas y en minerales, el oro, plata, estaño, hierro, pero no hay ninguna prueba de que existiera una ciudad llamada Tartesos, ya que no se hallaba ninguna que pueda ser identificada como tal. Y las diferentes fuentes antiguas son a veces contradictorias entre sí y no ha sido posible hacerlas cuadrar con datos arqueológicos. Las fuentes clásicas y bizantinas indicaban que la capital estaría situada en algún punto del cauce del Guadalquivir. Podía estar hacia la desembocadura, podía estar en la parte donde ya el río es abundante, por ejemplo el Guadaira, que hoy es un afluente del Guadalquivir, que era un río independiente con cierta entidad, y desembocadura justo en la confluencia de este con el río Ligustino, y en la zona de la desembocadura debía haber varios brazos, pero claro, todo eso se ha perdido. La llegada de los fenicios y su establecimiento, especialmente en Gadir, actual Cádiz, tal vez estimuló su proyección sobre tierras y ciudades del entorno. La intensificación de las minas de cobre y de plata, el Tartesos o la zona de Huelva, de Sevilla y de parte de Extremadura, se convirtió en el principal proveedor de bronce y de plata del Mediterráneo, así como la navegación hacia las islas británicas, de donde importaban parte del estaño necesario para la producción del bronce, que también se obtenía por el lavado de arenas estañíferas. Y una hipótesis apoyada en algunas referencias clásicas es la identificación con Cádiz con Tartesos. En tiempos modernos se ha ido avanzando más y se ha levantado, por decirlo de alguna manera, más hacia el norte su posible ubicación. Probablemente se habla de que podía estar en un paraje denominado Las Chillas, en Villamanrique de la Condesa. Pero todavía, ¿qué era Tartesos? ¿Cómo se extendió? ¿Hasta dónde se extendió? Es algo que todavía sigue investigándose. Lo que sí hay es una tradición literaria que dice que la forma de gobierno era una monarquía y poseía leyes escritas en verso, en tablas de bronce, desde tiempo inmemorial. Estrabón, el historiador, habla de 6.000 años antes de su época, una fecha que podría referirse en realidad a años o a meses, unos 500 años, no penséis que 6.000 años. Es posible que los fenicios propiciaran la concentración de poder en un rey
ya que de esa manera le resultaba más fácil establecer intercambios comerciales. Se puede dividir entonces la monarquía de Tartesos en dos grandes grupos, los reyes mitológicos y los reyes históricos. Los reyes mitológicos serían Gerión, que la primera mención está en la Teogonía de Hesiodo, del siglo VIII a.C., y en ella dice que Crisaor y la Oceánide Clíorre engendraron a Gerión, que tenía 3 cabezas. Gerión vivía en la isla Eritrea. Hércules había matado a Gerión, su otro perro Orto y el boyero Euritión en un establo para robar sus bueyes, y luego se habría ido con los animales siguiendo la corriente del mar llamado Trinto. Esticoro, en el siglo VI a.C., especificó que Eritrea se encontraba junto al río Tartesos, y Pompeyo Trogo, en el siglo I a.C., afirmó que Gerión era un rey de una parte de la Hispania formada por islas. Tartesos puede corresponder con el entorno de islas cercanas a la desembocadura del Guadalquivir, y que no tenía 3 cabezas, sino que era uno de 3 hermanos. Norax Pausanias, en el siglo II, dijo que Norax era hijo de Eritrea, hijo de Gerión y de Hermes. Para este autor, Norax fue el jefe de una expedición de íberos que fundaron la ciudad de Nora, que habría sido la primera de la isla de Cerdeña. Solino, del siglo III, especifica que Norax era procedente de Tartesos y fue a Cerdeña dando nombre a la ciudad de Nora. Y en 1773 apareció en Nora una estela donde aparece el término Tarsis, con un templo identificado con un templo en un cabo, en una esquina de la costa, y para otro con una mina o instalación de fundición. Gárgoris, Marco Juniano Justino, en el siglo II, en su obra Epítome de las historias filípicas de Pompeyo Trogo, dice que Grágoris fue un rey de un pueblo que habitaba en las áreas boscosas de Tartesos. Los historiadores consideran aquel pueblo los cunetes o los curetes, y se le atribuye la invención de la apicultura. Avis, también llamado Avidio o Avidis, Marco Juliano Justino, en su Epítome de historias filípicas de Pompeyo Trogo, dice que la hija de Grágoris tuvo un hijo. Unos historiadores traducen que fue un hijo fruto de la deshonra, y otros de una relación incestuosa con Gárgoris, con su hija. En cualquier caso, por venganza, Gárgoris lo había abandonado en el océano, logrando éste llegar a tierra por voluntad divina y sobrevivir amamantado por una cierva. Se habría criado con los ciervos y finalmente habría sido cazado y entregado a Gárgoris, que lo reconoció y sorprendió. Le llamó Avis y le nombró heredero al trono. Justino cuenta que Avis fue el primer rey de un pueblo que puso leyes, enseñó a domar los bueyes con el arado, enseñó a cultivar grano en los surcos y prohibió a los hombres recoger frutos silvestres por el desprecio que habían cogido a tener que vivir de la naturaleza. Y también distribuyó la población entre 7 ciudades. Estos eran los reyes mitológicos, pero seguiremos viendo y interesándonos por esa cultura tan rica que es la cultura de Tartesos, tan desconocida, tan presente y tan cercana. Volvemos a las obras de José Risueño, a sus pinturas. En la Catedral de Granada está una obra muy interesante, que son los desposorios místicos de Santa Catalina. Santa Catalina era una joven de estirpe real que se convirtió al cristianismo. En sueños tuvo la aparición del niño Jesús junto a María, que la rechazó por no ser suficientemente bella. Catalina lo interpretó como un aviso de que profundizara en su cristianismo. Le abandona no a la Virgen, sino que ella tiene una visión. Y entonces, en una segunda aparición, el niño Jesús ya la desposó y le colocó un anillo en el dedo. Después fue perseguida
por el emperador Magencio y martirizada con una rueda para ser decapitada posteriormente. Risueño ha recogido el instante en el momento en que el niño Cristo, sentado en la madre, la Virgen María, coloca el anillo en el dedo de Santa Catalina. En Granada, en el monasterio de San Bernardo, una adoración de los reyes, una obra de Risueño en un óleo sobre lienzo, representa la adoración de los reyes magos que se conserva en el convento de San Bernardo de Granada, donde hasta tiempos recientes estaba una comunidad femenina cisterciense. El monasterio fue yéndose a menos, es un monasterio absolutamente impresionante, y el cuadro de los Reyes Magos también es un cuadro apoteósico y de grandes dimensiones. En Almería se encuentra una obra de una pintura de José Risueño de 1700, que es La adoración de los magos. Risueño volvió a utilizar este mismo modelo de la adoración de los magos en la Catedral de Almería. La obra está firmada en 1700 y tiene otra escenografía de Epifanía que hay en una colección particular, cuya ejecución sería ya en el momento de su madurez entre los años 710 y 720. En Granada, en el Palacio Episcopal, hay un San Vicente Ferrer, un óleo sobre lienzo con la representación de San Vicente Ferrer como un fraile alado. Los dominicos también buscaron establecer una clara analogía iconográfica con otro ilustre miembro de la orden, con Santo Tomás de Aquino, quien ocasionalmente también fue representado por un par de alas en alusión a su título de doctor angélicos. Así lo representó Risueño en su cuadro, poco conocido, depositado por el Prado en el Museo de Lugo, y también una pintura inédita conservada en la iglesia parroquial de la Inmaculada Concepción de Benamejí, en Córdoba, que se le atribuye ya sin reserva. En Benamejí, como os he dicho, está la apoteosis de Santo Tomás de Aquino, en la iglesia de la Concepción, y intenta reflejar todo el esplendor de este santo y de su obra. En Granada, en el Sacromonte, está la coronación de la Virgen. Si el arte escultórico de Risueño asimiló los dictados de Cano, de Pedro de Mena y sobre todo de Diego y de José de Mora, adaptándolos sabiamente a sus maneras personales, en sus pinturas la inspiración fue totalmente de Alonso Cano, especialmente en lo que se refiere a la corrección técnica y al cromatismo, aunque este último llegó a hacerse más entendido por el influjo de la pintura flamenca. El gran lienzo de la coronación de la Virgen de la Abadía de Sacromonte es una compleja síntesis de los valores entresacados de la paleta de Alonso Cano. En Granada, en la catedral, está otro gran cuadro, la coronación de Santa Rosalía. Santa Rosalía es todo un personaje histórico, una joven mujer que vivió en el siglo XII en la Sicilia dominada por los Altavilla, una de las familias de origen normando más importantes de su época. Rosalía nació en 1130 y murió joven. Su nacimiento, así como su corta vida, están envueltos en un halo legendario, fruto de la devoción popular, nacida cuando la joven santa todavía estaba viva. Más allá de los testimonios populares y las historias que han surgido en torno a su figura, sabemos que Rosalía Sinibaldi nació de una de las familias más importantes de su tiempo. Su padre era el conde Sinibaldo Sinibaldi, señor de Coesquina, descendiente de la corte normanda de Roger II. En esta corte Rosalía vivió una infancia y una adolescencia, convirtiéndose en una de las damas de honor de la reina Sibila, y cuenta la leyenda que antes del nacimiento de Rosalía a Roger II de Sicilia y a su primera esposa Elvira les apareció una figura misteriosa que les informó del nacimiento de una niña,
llamándola una rosa sin espinas. De ahí el nombre elegido por ella, Rosalía, que combinaba los términos latinos rosa y lilum, que es rosa y lilo. El culto a Santa Rosalía, promovido por los benedictinos, se difunde por el mundo como protectora de enfermedades infecciosas, de la peste y para recibir el auxilio y la protección en momentos difíciles, así como para encontrar fuerza para superar las dificultades. El semblante de este personaje celestial sobre el que gira esta obra y a la que mira el espectador también le hace protagonista a un ángel que aparece en el cuadro casi justo en la parte baja del altar y que recuerda mucho a la coronación, es un ángel vuelto hacia el espectador y que recuerda mucho a la coronación de Santa Rosalía de la Catedral de Granada. En Tíjola, en Almería, hay un San José con el Niño, es una obra de 1700, San José aparece de medio cuerpo apoyándose en un cayado florido y sosteniendo con una de sus manos al Niño Jesús al que mira amorosamente. Este a su vez dirige la mirada al frente buscando un diálogo visual con el espectador que aparece de forma recurrente en la pintura de Risueño y su gesto nos invita a contemplar la vara de su padre de la cual ha tomado algunas flores para jugar. El detalle, aparentemente inocente, está aludiendo a un episodio de carácter sobrenatural, pues según relatan los evangelios apócrifos, estas flores brotaron junto a una paloma de la vara de San José para distinguirlo del resto de pretendientes que acudieron al templo para desposarse con María. Esta insistencia en el atributo floral ha de leerse pues como una alusión a la condición sagrada de San José, quien sólo desempeñaría la tutela paterna por elección de la divina providencia para los que creen en todas estas cosas. En Madrid, en una colección privada, está la muerte de San Juan de Dios. Nos recuerda al santo ya a punto de expirar. Y en Granada, en el Museo de Bellas Artes, está la aparición de la Virgen a San Pedro Nolasco, San Raimundo de Peñafort y el rey don Jaime de Aragón. Es una representación de los tres santos y del establecimiento, sobre todo por el rey aludido, al establecimiento y al nacimiento de la orden mercedaria. San Raimundo de Peñafort fue confesor y asesor personal del Papa Gregorio IX y amigo del rey conquistador Jaime I, y escribió la Summa Juris Canonici y la Summa de Casibus como apoyo a los canónigos y profesores, y se dio a la tarea de crear las constituciones de la orden, que logró de gran manera. Murió en un convento de Barcelona. En Villacarrillo, en Jaén, está la pintura de San José con el Niño. Este cuadro, que se encontraba en el convento de la iglesia de Santa Isabel de los Ángeles, en Villacarrillo, en la Cuesta de las Monjas arriba, en la empinada Cuesta de las Monjas, estaba la iglesia de Santa Isabel de los Ángeles, un edificio anexo al templo que fue convento de clausura hasta 1737, cárcel pública durante la ocupación francesa y a partir de 1884 hospital al que se trasladaron los servicios del antiguo hospital de San Lorenzo y hoy forma parte de las dependencias municipales. En Granada, en la Universidad de Granada, tenemos una pintura de la Divina Pastora. Representa este lienzo la Divina Pastora siguiendo el esquema iconográfico creado por la revelación de Fray Isidoro de Sevilla, y así la Virgen, en primer término y vestida de pastora, da de comer rosas a las ovejas que la rodean, mientras que el paisaje sobre el fondo aparece el arcángel San Miguel descendiendo con una espada para detener al lobo que persigue a uno de los animales del rebaño, y completan la escena dos ángeles que sujetan una corona imperial sobre la cabeza de la Virgen.
El aspecto más interesante de esta obra es sin duda el colorido rico y vibrante y el carmesí de la túnica y de las flores, el azul del manto y las vestiduras del arcángel que acercan a este pintor a un estilo más rococó. En Granada, en el Museo de Bellas Artes, hay también una adoración de los magos. La representación fue un tema muy recurrente en la época de José Risueño, que capturó la escena con una notable maestría utilizando una paleta de colores rica y una técnica precisa. Uno de los aspectos más destacados de esta pintura, de esta obra, es la atención al detalle y la expresión de emociones en los rostros de los personajes, así como en los Reyes Magos, que están representados cada uno de una manera individualizada, con gestos y expresiones que reflejan su asombro y admiración ante el niño Jesús. La obra también destaca una composición innovadora. Se utiliza una perspectiva diagonal que crea un efecto de profundidad y movimiento en la escena, y además el artista incorpora elementos simbólicos como la estrella que guía a los magos y la presencia de otros personajes bíblicos como San José y la Virgen María. En Baeza hay una Inmaculada de José Risueño, firmada y fechada, y la cultura del barroco, como os digo, fue muy plural. Ni siquiera la Iglesia triunfante homogeneiza todo lo que eran las fuerzas, ni la monarquía pudo evitar que su modelo teológico y político del Estado entrara al final en una crisis agónica y irreversible. Y el barroco buscó la auténtica simbiosis del espíritu cristiano, las formas clásicas, pero fue ante todo un teatro permanente, una exhibición de poder de la retórica, del disimulo y del artificio, y en definitiva el barroco fue una lógica cultural colmada de apariencias que se representó a sí mismo. Hay atribuciones también, hay esculturas, un San Antonio de Padua con el niño vestido con el típico sayal de los franciscanos, sujeto con el rústico cordón de 3 nudos, significativa de los votos de pobreza, castidad y obediencia. Y de San Antonio conocemos a través de los escritos de San Bernardino de Siena, que era de aspecto corpulento y bajo de estatura, pero la iconografía habitual prefirió dulcificar su fisonomía e insistir en la amabilidad o gallardía de su persona. De ahí que la escena más frecuente es aquella ocurrida durante el viaje a Francia, cuando estando en una habitación se le aparece la Virgen para hacerle entrega de su hijo el niño. El tratamiento de la figura participa de la monumentalidad escultórica propia de las creaciones de Risueño y el suave tratamiento del hábito, de ampulosos y pesados pliegos que le sirve a Risueño para expresar el sentido volumétrico y un concepto espacial. Hay también un Cristo Salvador del mundo atribuido a él, de esta devoción cristológica tan específica del poderío y soberanía del mundo, y el único atributo que acompaña esta imagen es un orbe o globo terráqueo, emblema del poder y grandeza, que no se trata de un atributo privativo de este género de imágenes de Cristo, pues aparece también en manos cuando la estatua es un Dios Padre, cuando está situado en esos triángulos en las cumbres, en las cúspides de los retablos, y a veces acompaña a otros santos, como en la bola del mundo, que acompaña la fundación de las fundaciones de la Orden Cartujana. Y hasta aquí nos ha traído hoy, esto es el ordenador que siempre nos avisa de cosas, la pintura y las atribuciones de José Risueño, con un introito muy interesante que hemos tenido y que nos han servido para un primer contacto con Tartesos. Esto es Historia con Sentido. Yo soy Juan Carlos González y con esto culminamos la obra de José Risueño. Hasta que nos aparezcan
nuevas atribuciones, nuevas pinturas y tengamos que reabrir el tema. Porque la historia es una red que vamos contando y una red que se comunica en lo que es de nuestro discurrir y nuestro conocimiento. Juan Carlos González, Historia con Sentido, un día más encantado de acercaros una parte de la historia. Hasta aquí un episodio más de Historia con Sentido. El podcast que te habla de historias de la historia, sucesos, eventos, como si el ayer fuera hoy. Síguenos a través de iTunes, Spreaker o iVoox. Contacta con nosotros por correo electrónico escribiendo a podcast@historiaconsentido.com. Nuestra web www.historiaconsentido.com. Y en Twitter nos encontrarás como @historiasentido. Este podcast pertenece a la red Podcast